Bien, muchachos, la clase anterior estábamos haciendo este ejemplo, este ejercicio para ilustrar el concepto de independencia entre eventos. Antes de definir cuándo dos eventos son independientes. Esta tabla con estos datos tiene algo curioso que alcanzamos a ver la clase pasada. Cuando nos piden que calculemos la probabilidad de A, del evento A, donde el evento A es que la molécula 1 está presente. Este es el caso donde toman muestras de aire y las examinan para mirar la presencia o no de dos moléculas. Entonces, el evento A es que la molécula 1 está presente y el evento B es que la molécula 2 está presente. Y me mandan a calcular ciertas probabilidades, me mandan a calcular la probabilidad de A, es decir, que para una muestra en particular puede ser a futuro la molécula 1 esté presente, la de B, que es que la probabilidad de que en una muestra particular la molécula 2 esté presente, la de A interceptado B, que significa que las dos estén presentes al tiempo, la de A dado B, que recuerden que es sabiendo que ya apareció la 2, sabiendo que ya se dio el evento B, que es que la molécula 2 está presente, es decir, sabiendo que ya la molécula 2 está presente. Recuerden que eso es una probabilidad condicional. Se lee, ojo, esto aquí le hace la probabilidad de A dado que ha ocurrido B, o a condición de que ha ocurrido B. Me mandan a calcular esa probabilidad, es decir, la probabilidad de encontrar a la molécula 1 sabiendo que ya la 2 la encontramos, y la probabilidad de que dado que se encontró la 1, me mandan a calcular la probabilidad de encontrar a la 2. Entonces, esas probabilidades las calculamos la clase pasada y aquí están los datos ya simplificados, ¿no? Las fracciones simplificadas. La de A es 3 céntimos, la de B es 1/3, la de la intersección es 1 céntimo, la de A dado B es 3 céntimos, la de B dado A es 1/3. Lo que les mostraba, lo curioso de estos datos en esta tabla, es que nótese que la probabilidad de A, sabiendo que ha ocurrido B, la probabilidad de A, dado que ha ocurrido B, es la misma probabilidad de A sin necesidad de que ha ocurrido B. Eso se llama es la misma probabilidad marginal de A. La probabilidad condicional de A dado B es la misma probabilidad de A. Recuerde, esta probabilidad de A dado B, recuerde que esto se calcula en el espacio reducido por el hecho de que ha ocurrido B. Mientras que esta probabilidad de A se calcula en el espacio general, sin importar si ha ocurrido B o no. Entonces, nótese que la probabilidad de A, sabiendo que ha ocurrido B, es la misma probabilidad de A sin ninguna información acerca de B. Y lo mismo la probabilidad de B dado A, es decir, dado que ha ocurrido A, la probabilidad de B es 1/3 y la probabilidad de B, sin importar si ha ocurrido A o no, es 1/3. Es la misma probabilidad. Es decir, la probabilidad de B en el espacio reducido por A es la misma probabilidad de B en el espacio general. Cuando eso ocurre, bueno, y otra cosa que podemos ver es que la probabilidad de la intersección de A con B se puede hallar como el producto de estas dos probabilidades, de la de A por la de B. 1 céntimo se puede hallar como 3 céntimos por 1/3, este 3 se va con este,
y nos queda un séptimo. O sea que la probabilidad de la intersección se calcula multiplicando las probabilidades de A y B. Cuando eso ocurre, jóvenes, mejor dicho, cuando alguna de esas tres ocurre, de hecho, si ocurre una de esas tres, ocurren las otras dos de manera automática. O sea, si una de estas ocurre, ocurren las otras dos, necesariamente. Entonces, cuando alguna de estas condiciones se cumple, se dice que el evento A es independiente del evento B. Ese es el concepto de independencia. Es decir, el hecho que ha ocurrido B no afecta la probabilidad de ocurrencia de A. La probabilidad de ocurrencia de A es la misma, haya ocurrido B o no haya ocurrido B. Cuando eso pasa, se dice que A y B son independientes. Entonces, esta es la definición. Se dice que dos eventos son independientes si y solo si cualquiera de las siguientes proposiciones es verdadera. O sea, cualquiera de estas que se cumpla es suficiente para concluir que los eventos A y B son independientes. En realidad, uno la usa, esta propiedad de independencia, uno la usa más en esta versión, la versión 3, porque en la práctica lo que se hace es que los experimentos se diseñan de tal manera que los eventos sean independientes. Y podamos tener asegurado que recuerde, si son independientes, entonces se cumple esto. Entonces, al asegurar la independencia, podemos usar esta fórmula. Y la vamos a estar usando mucho de esta manera. ¿Sí? De esa manera. Es decir, que la probabilidad de la intersección se calcula multiplicando la probabilidad de los conjuntos, siempre que tengamos seguro que los eventos son independientes. Bueno, esto también tiene sus aplicaciones de hecho, hay una prueba que se basa en esa condición de independencia que le llaman la prueba chi cuadrado para independencias de dos variables. Es decir, es decir, por ejemplo, en este caso, si yo quisiera, mejor dicho, ahí estoy probando que la molécula 1 se presenta independientemente de la 2 en este estudio. Es decir, la presencia de la molécula 1 es independiente de si se presenta o no la 2. O sea, no hay ninguna relación, podría decirse de esa forma, no hay ninguna relación entre la presencia de la molécula 1 y la presencia de la molécula 2. Las dos moléculas se presentan de manera independiente en la muestra. No hay unas situaciones donde el hecho que esté presente una lleva a la presencia de la otra necesariamente. O sea, están bastante relacionadas. Bueno, para estos datos, así como están planteados ahí, hay total independencia. O sea, que las moléculas se presentan de manera independiente en las muestras. Esa es una prueba famosa que se basa en este principio, en esa condición de independencia. Que, mire que la idea es que la probabilidad conjunta, que es, o sea, la probabilidad de cada una de estas celdas se puede hallar como el producto de las probabilidades marginales. O sea, la probabilidad, por ejemplo, de no, se puede hallar como la probabilidad de no por la probabilidad de no. ¿Ya? Eso es lo que se puede mostrar ahí. Entonces, es decir, si lo que se asume, bueno, vamos a asumir que son independientes, que se presentan de manera independiente. Entonces, si se presentan de manera independiente, las probabilidades conjuntas deben ser iguales a las probabilidades marginales. Entonces, con eso
se construye una prueba estadística que más adelante se estudiará en la carrera de estadística. Se llama la prueba chi cuadrado para independencia. Bien, mire, vamos a mirar un ejemplo de aplicación de estos de independencia. Con este circuito. Bueno, además de aplicar aquí el concepto de independencia, vamos a aprovechar para repasar algo de la probabilidad de la unión. Y eso, con este ejemplo. Dice que hay un circuito, que es este es un circuito electrónico. Aquí es un dispositivo grande que está formado por la conexión de 3 dispositivos, A, B y C. O sea, un aparato que está formado por la conexión de 3 dispositivos. Dice, el circuito siguiente, este circuito, dice, trabaja si y solo si existe una trayectoria en funcionamiento de izquierda a derecha. Es decir, una trayectoria es esto. Si esta trayectoria funciona, funciona el dispositivo. O si esta funciona, funciona el dispositivo. Es decir, si hay una trayectoria en funcionamiento de izquierda a derecha, el dispositivo funciona. ¿Listo? Entonces, mire lo que dice acá. Suponga que la probabilidad de que un dispositivo funcione no depende, ojo, no depende del funcionamiento de los demás dispositivos. Ahí me están garantizando la independencia del funcionamiento de los dispositivos. Es decir, el funcionamiento o no del dispositivo A, la probabilidad de que A funcione o no, no depende de si B funciona o no, o de si C funciona o no. No depende. Ninguno de ellos depende de la probabilidad de funcionamiento de ninguno de ellos depende de la probabilidad de funcionamiento de los otros. Ahí se está garantizando la independencia del funcionamiento de los dispositivos. Entonces me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que este dispositivo funcione? Bueno, aquí para calcular esa probabilidad, pues tienen que darme unas probabilidades. Vamos a darle unas probabilidades aquí. Vamos a llamar la probabilidad de que el dispositivo A funcione. Vamos a ponerle que es 0.95. La probabilidad de que el dispositivo B funcione, vamos a decir que es 0.99. Y la probabilidad de que el dispositivo C funcione, la probabilidad de C, vamos a decir que es 0.90 no sé, 0.9. Esas son las probabilidades de funcionamiento. Las probabilidades de funcionamiento. Y recuerde que ellos funcionen, la probabilidad de que eso funcione es independiente a la probabilidad de que los demás funcionen. Del funcionamiento de los demás. Entonces, mire, para que el dispositivo funcione, debe haber una trayectoria en funcionamiento de izquierda a derecha. Puede ser esta o puede ser esta. Ese o es sinónimo de unión, ¿oyeron? Ese o es sinónimo de unión. Funcione este o funcione por acá. Ese o también es un o que incluye a la intersección. Recuerden el concepto de unión. O sea, la unión de dos conjuntos incluye la intersección de esos dos conjuntos. Otra cosa, nótese que para que la línea, la trayectoria de arriba funcione, se necesita que los dos A y B funcionen. Es decir, esto es lo que en electrónica le llaman que están conectados en serie. O sea, este A y B están conectados en serie. De tal manera que si llegara a fallar A,
entonces falla toda la trayectoria. O sea, no hay funcionamiento en la trayectoria de arriba. O si de pronto A funciona, pero no funciona B, entonces la trayectoria de arriba no funciona. Es decir, para que funcione la trayectoria de arriba, se necesita que los dos estén funcionando. O sea, que A y B funcionen. Ese I es sinónimo de intersección. ¿Sí? Entonces, ojo, para que el dispositivo grande funcione, se necesita que funcione A y B, o funcione C, o los dos. ¿Eh? Ojo, para que el dispositivo este funcione, se necesita que funcione A y B, o funcione C, o funcionen ambas. Que esa está incluida en el O, porque el O incluye ambas. La unión incluye a la intersección. Entonces, ¿cómo expresamos la probabilidad de funcionamiento en términos de del funcionamiento de cada uno de los dispositivos? Mire, la probabilidad de funcionamiento, la probabilidad de funcionar el dispositivo es igual a la probabilidad de que funcione A y B, o sea, los dos de arriba funcionen, o funcione C. Mire que hay una unión ahí. ¿Listo? Bien. Recuerde que hay una probabilidad de la unión. En este caso vamos a tomarlo así, ¿vea? Esto como si fuera un solo conjunto y esto otro conjunto. Y tengo la probabilidad de la unión de dos conjuntos. ¿Sí? Recuerde, en forma general, la probabilidad de la unión se calcula así. Probabilidad del primer conjunto, que es A interceptado B, más la probabilidad del segundo conjunto, que es C, menos la probabilidad de la intersección de los dos conjuntos. Es decir, de A interceptado B interceptado con C. Listo. Ahí hemos aplicado la probabilidad de la unión. Y ahora vamos a aplicar a mirar cómo calculamos estas probabilidades de estas intersecciones. Ojo, sabiendo que los eventos son independientes. Entonces, mire que ahí me están asegurando que los eventos funcionan de manera independiente y por lo tanto yo puedo echar mano a la definición de independencia y decir, bueno, si ellos funcionan independientemente, entonces la probabilidad de esas intersecciones es el producto de las probabilidades, porque tengo asegurada la independencia. Entonces, estas probabilidades serían la probabilidad de A por la probabilidad de B, es la probabilidad de la intersección, más la probabilidad de C, menos el producto. Ojo, si los tres eventos estos son independientes, entonces para tres eventos también se verifica que la probabilidad de la intersección de los tres es el producto. Para cuatro también, es decir, para cualquier número de eventos independientes, se verifica que la probabilidad de la intersección de ellos es el producto de la probabilidad. Entonces aquí menos la probabilidad de la de A por la de B por la de C. Listo. Y ya tenemos esas probabilidades, la de A, la de B, la de C. Entonces acá está, muchachos. La probabilidad de A interceptado B unido C. Recuerde, A es el evento que el dispositivo A funcione. B es el evento que el dispositivo B funcione y C es el evento de que el dispositivo C funcione. El dispositivo general funciona si funciona A y B o funciona C. Y ahí le aplicamos primero probabilidad de la unión y segundo
aplicamos el concepto de independencia para expresar esas probabilidades de la intersección como el producto de las probabilidades. Bien, ya lo que toca ahí es reemplazar. Reemplazas por los valores que te da el ejercicio, 0.95 por 0.99, más la de C que es 0.9, menos 0.95 por 0.99 por 0.9. Listo, haces esa operación y eso nos da la probabilidad de que el dispositivo en general funcione. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a eso. Bien. Sí. Profe, cuando vamos a hacer eso tenemos que tener en cuenta que siempre todas las variables sean independientes. ¿Para qué? ¿Para qué? Tenemos que verificar que las variables sean independientes para poder aplicar ese proceso. Los eventos. Ojo, para la unión no, porque la unión, ahí estamos aplicando la probabilidad de la unión de manera normal. En este paso, de aquí a aquí, ahí sí. O sea, de escribir esto como esto, ahí es donde se está aplicando la independencia. Y al convertir esto a esto, ahí estamos asumiendo y aplicando el hecho de que los eventos son independientes. Pero de aquí a aquí, no. En este paso de escribir esto como esto, lo que estamos usando es la regla de probabilidad de la unión de cualquier par de eventos, ¿no? Es la de A más la de B menos la de la intersección. Para escribir las intersecciones como productos, ahí sí usamos el concepto de independencia. Profe, ¿y si no fueran independientes? Bueno. Ahí sí tendrías que tener las probabilidades condicionales. O sea, esta probabilidad, si no fueran independientes, esta probabilidad de A interceptado B tendría que escribirse como la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Es decir, por la probabilidad de que A funcione dado que B funciona, por la probabilidad de que B funcione. O sea, porque ya ahí ellos no funcionan de manera independiente. ¿Sí? Entonces, para poder hacer el cálculo necesitaríamos esas probabilidades condicionales. Correcto. Vea que lo que facilita las cosas, o sea, lo que facilita el cálculo es precisamente el hecho de que me están diciendo que los dispositivos funcionan de manera independiente. O sea, el funcionamiento o no de el dispositivo A no depende de los otros. Por eso uno puede escribir la probabilidad de intersección como el producto de las probabilidades. Bien, teorema de Bayes. Un resultado bastante importante que está en el contexto de probabilidades condicionales también. Los voy a ubicar en contexto y después miramos la fórmula esa del teorema de Bayes. La idea es que usted entienda cuándo es que aplicamos, para qué sirve el teorema de Bayes, cuándo lo aplicamos. Mire, recuerda este ejercicio que hicimos acá. Dice, una compañía dedicada al transporte público explota 3 líneas de una ciudad. Lo vimos cuando estamos viendo el teorema de probabilidad total. Dice, de forma que el 60% de los autobuses cubre el servicio de la primera línea, el 30% cubre el de la segunda y el 10% cubre el servicio de la tercera línea. Bueno, y me da las probabilidades condicionales de una avería dado que es de cada línea. Es decir, dentro de cada línea me dicen qué porcentaje se está averiando en un día en particular.
Dice, se sabe que la probabilidad de que diariamente un autobús se averíe es del 2% para la línea 1, 4% para la línea 2 y 1% para la línea 3. Esas son probabilidades condicionales. Es decir, dado que estamos en la línea 1, el 2% se avería. Dado que estamos en la línea 2, el 4% se avería. Dado que es de la línea 3, el 1% se avería. Entonces, aquí en este problema me están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de una avería en forma general independientemente de la línea? Es decir, de la totalidad de los buses de la empresa, ¿qué porcentaje se me averiaría en un día en particular? Eso se calcula con la regla de probabilidad total, que no es más que el producto de las probabilidades marginales por la condicional. O sea, estas probabilidades de 60-30 por las respectivas probabilidades condicionales. Bueno, mire, la situación de aplicación, de donde aplicamos el teorema de Bayes es la siguiente. Supongamos que hay una llamada y me dicen, hay un autobús averiado. Es decir, ya se dio la avería, ya me reportaron que se dio el evento A. Ya se dio el evento A. Nótese, en la regla de probabilidad total, yo voy a buscar la probabilidad de este evento A. ¿Sí? Ahora, para aplicar el teorema de Bayes es, ojo, ya se dio el evento A. Pero el evento A puede darse porque, es decir, una avería puede darse porque fue una avería de la línea 1, o puede darse porque es una avería de la línea 2, o una avería puede darse porque es una avería de la línea 3. Entonces, el teorema de Bayes nos sirve. Dado que ocurrió una avería, el teorema de Bayes me sirve para calcular la probabilidad de que esa avería sea por la línea 1, o que sea una avería de la línea 2, o que sea una avería de la línea 3. Otra forma de verlo es, si me paro en el universo de los averiados, es decir, si cojo y coloco todos los buses averiados en una sola parte, los separo y me fijo solo en los averiados, entonces el teorema de Bayes te sirve para saber de ese universo de averiados, cuántos son averiados por la línea 1, cuántos son averiados de la línea 2 y cuántos son averiados de la línea 3. Es decir, de alguna manera te permite obtener cómo están distribuidas las averías por línea. O sea, sabiendo, parado en el universo de los averiados, entonces el teorema de Bayes me sirve para saber qué proporción es de cada una de las líneas. Esa es la idea del teorema de Bayes. O sea, dado que ha ocurrido ya el evento, ¿sí? El teorema de Bayes me sirve para calcular la probabilidad de que sea por algunos de los eventos que particionan al espacio muestral. Vamos a ver un ejemplo acá con ese mismo caso. Bueno, primero, ¿cómo se calcula cómo es la fórmula para aplicar el teorema de Bayes? Mire, tenemos las mismas condiciones del teorema de probabilidad total, de la regla de probabilidad total. Tenemos unos eventos que particionan el espacio muestral. Mire, ellos son mutuamente excluyentes. Ojo, excluyente. No me confunda excluyente con independiente. Ojo, no me confunda excluyente con independiente. Tenemos unos eventos que son mutuamente excluyentes, que la unión me da todo el espacio muestral. Son las mismas condiciones del teorema de probabilidad total. Es decir, tenemos una partición del espacio muestral y tenemos un evento B para cualquier evento B en S. Para cualquier evento B en S. Mire, la probabilidad, ojo, dado que ha ocurrido B, la probabilidad de que sea por uno de los eventos esos que están particionando el espacio muestral.
¿Cómo se calcula esa probabilidad? Entonces, mire, es sencillo. Acá se invierten los papeles, ¿eh? Es la probabilidad de B dado E sub I por la probabilidad de E sub I sobre la probabilidad total de B. Mire, ojo, para que nos las aprendamos. La fórmula es, acá está la probabilidad, es decir, dado que ha ocurrido B, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido por uno de los eventos esos que están particionando el espacio? Entonces, mire que esa se calcula, acá está al contrario, ¿ve? Es la probabilidad de B dado E sub I por la probabilidad de E sub I sobre la probabilidad total de B. Por lo general, los ejercicios de teorema de Bayes no te dicen cuánto es la probabilidad total de B, pero te dan estas probabilidades condicionales y las probabilidades de los eventos que particionan. Entonces tú con la regla de probabilidad total puedes calcular la probabilidad de B. Por eso los ejercicios de teorema de Bayes y de regla de probabilidad total vienen en pareja, ¿sí? Por lo general el ejercicio, te enuncian el ejercicio y primero te mandan a calcular la probabilidad total y después te hacen una pregunta de aplicación de teorema de Bayes, ¿sí? Están ahí, van cogidos de la mano. Entonces mire el ejemplo. Dice, consideremos el ejemplo 4.1 de los buses. Dice, si se reporta un autobús averiado, es decir, ya se dio el evento avería. Dice, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que esa avería sea de la línea 2? ¿Cuál es la probabilidad de que esa avería sea de la línea 2? Bien, o sea, dada una avería, ya me reportaron un bus averiado, entonces estoy interesado en calcular la probabilidad de que esa avería sea de la línea 2. Otra forma, recuerde, una forma más elegante, más útil de verla es, si me paro en el universo de los averiados en un día en particular, ¿qué proporción son de la línea 1? Perdón, de la línea 2 en este caso. ¿Qué proporción de los averiados en un día son de la línea 2? Entonces, mire cómo se calcula. Como la probabilidad de avería, dado que es de la línea 2, por la probabilidad de que sea de la línea 2 sobre la probabilidad total de avería. Estas probabilidades las tengo. Me la dio el problema anterior cuando nos mandaban a calcular la probabilidad total de A. Me la dieron. Me la dieron. Esta es 0.04 y esta es 0.3. Aquí está. Sobre la probabilidad total de A. Ojo, esta probabilidad total de A la calculé en el ejemplo anterior de los buses. Entonces, nótese que eso da 0.48. Es decir, la línea 2 está aportando casi la mitad de los averiados. Si me paro en el conjunto de los averiados en un día en particular, la línea 2 me está aportando el 48%. O sea, dentro de los averiados, la línea dentro de los averiados. Profe, la probabilidad de A. ¿Qué pasó? La probabilidad de A es 0,025. ¿Esa de qué parte la sacó usted? Muchachito, esa la sacamos acá. ¿Dónde fue? Más atrás. Eso fue en los ejercicios de los buses anteriores. Sí, señor. Ahí está. Ah, ok. Ahí está. Por eso es que le digo que estos problemas de teorema de Bayes y regla de probabilidad total vienen junticos. Por lo general, cuando te piden que calcules el teorema, que apliques el teorema de Bayes, por lo general no te dan la probabilidad total del evento. Esa tienes que calcularla primero. Solo que como ya lo habíamos hecho en el ejemplo anterior, por eso la usé directamente, ¿no? Bien, mire, si me mandaran a calcular la probabilidad de que sea de la línea 2, perdón, 3, 1, vamos a calcular la probabilidad de que sea de la línea 1, dado que hay una avería.
esa probabilidad de la línea 1, de que sea de la línea 1, dado que hay una avería, la probabilidad de que sea de la línea 1 se calcula así, como la probabilidad de avería, dado que es de la línea 1, por la probabilidad de que sea de la línea 1 sobre la probabilidad total de avería. Eso es lo que dice el teorema de Bayes. ¿Ya? Estas probabilidades las tenemos. Dice que el 2% de la línea 1 se avería, creo que es 0.02, creo que es. Por de la línea 1, que es 0.6, sobre la probabilidad total de avería, que es 0.025. Eso es lo que dice el... Vamos a ver que los datos estén bien puestos. Sí, 2%, 60%. Para la línea 1, 2%, 60%. ¿Listo? Mira, si tú haces esas cuentas, sería... También te da 0.48. Haga la cuenta para que vean. Profe, Sí. o sea, mejor dicho, como quien dice, con esto lo que estamos haciendo es prediciendo el pasado. Entonces, a ver, ¿a qué me refiero? Eso quiere decir que esto puede ser una probabilidad, pero no necesariamente quiere decir que ese bus que se averió sea de la línea 1. Hay un No, obviamente no, sino que te da una probabilidad de que sea de la línea 1. Pero en la realidad no necesariamente va a ser de la línea 1. Correcto. Como quien dice es teórico. Sí, pero ojo, si lo vemos de esa forma, sí. Es decir, si a futuro un autobús se avería, la probabilidad de que sea de la línea 1 es 0.48. Sí, esa es una probabilidad, puede que ocurra o no. De todas maneras, hay un chance de 1 menos 0.48 de que no sea de la línea 1. Pero si lo vemos desde el punto de vista de datos históricos, o sea, que ya yo tengo el universo de las averías, entonces esto lo que me está diciendo es qué proporción es de cada línea. O sea, si ya tengo las averías, yo podría mirar cómo se distribuyen las averías en cada línea. O sea, si me paro en todos los buses averiados, entonces yo estoy seguro que el 48%, si obviamente, si la información que están dando allá es cierta, entonces dentro de los averiados el 48% es de la línea 1. O sea, de cada 100 buses averiados, 48 son de la línea 1. De cada 100 buses averiados, 48 son de la línea 2. Y lo que quería mostrarles es que si te mandan a calcular la probabilidad de que sea de la línea 3, dado que hay una avería, tú puedes hacerlo por diferencia. ¿Por qué? Porque recuerda, ahí estamos en el universo de los averiados. Y los averiados son de una de las tres líneas. Si ya tengo la de la 2 y tengo la de la 3, la de la 1 y tengo la de la 2, puedo calcular la de la 3 simplemente por diferencia, lo que le haga falta para llegar a 1, porque recuerde que ahí estoy calculando unas probabilidades condicionadas al evento avería. Las tres deben darme 1. Esas tres probabilidades me deben dar 1, porque para esas probabilidades el espacio muestral es la intersección de A con todo, con el universo original, ¿no? Recuerden esa interpretación de la probabilidad condicional. Entonces, ahí lo que está diciendo es, bueno, si me paro en todos los averiados, la línea 1 aporta el 48, la línea 2 aporta el 48 y el resto lo aporta la línea 3. Pero el resto es lo que le hace falta para llegar a 1. Entonces sería punto 48 más punto 48 da punto 96. Falta punto 04 para llegar a 1. Esa sería la probabilidad, 0.04. Esa sería la probabilidad de que sea de la línea 3 dada una avería. Vamos a mirar otro ejemplo de aplicación de teorema de Bayes. ¿Sí? O sea, es incorrecto si una persona entonces, por ejemplo, estuviera en el garaje donde están todos los buses, todo el universo, todos los buses de toda la línea,
y dijera, pues como es el 48% el que acabamos de calcular, entonces es como decir, y cogiera cualquier bus, entonces dijera, hay el 50% de que falle o que no falle, ¿sí? O sea, eso no, esa información no dice mucho, ¿no? No dice nada, porque primero que todo está hablando, o sea, se está interpretando mal el porcentaje. Correcto. Ojo, no, ese punto 48 debemos entenderlo así. Si yo me ubico en el taller donde están todos los averiados, el 48% de esos debe ser de la línea 1. El otro 48% debe ser de la línea 2. Y el restante 0.04%, el 4% debe ser de la línea 3. Esa es la interpretación de esos valores que estamos calculando ahí. Dado que está averiado, ¿sí? Si tengo todos los averiados, entonces 48 de cada 100 son de la línea 1, 48 de cada 100 son de la línea 2 y 4 de cada 100 son de la línea 3. Esa es la interpretación de esos valores que acabamos de calcular con el teorema de Bayes. Mire esto. La probabilidad de que haya un accidente en una fábrica que dispone de alarma es de 0.1. Llamémosle, por ejemplo, hay unas fábricas que tienen unas alarmas contra incendio, por ejemplo, unos detectores de incendio. Vamos a llamarle a ese accidente incendio para darle como más sentido a esto. Por ejemplo, aquí un incendio en una fábrica que dispone de alarma contra incendio es 0.1. ¿Listo? Dice, la probabilidad de que suene la alarma si se ha producido un incendio es de 0.97. Es decir, ojo que esa es una condicional. Ojo, si se ha producido un incendio, la alarma suena con una probabilidad de 0.97. Nótese que es una condicional. Dado que hay un incendio, ¿cuál es la probabilidad de que la alarma suene? Dice 0.97. Es decir, el 97% de las veces que haya incendio, la alarma va a sonar. Dice, y la probabilidad de que suene la alarma si no ha sucedido ningún incendio es de 0.02. Eso es lo que se le conoce como una falsa alarma. Hay alarmas que se disparan sin haber ocurrido nada. Por ejemplo, una típica es la de los carros, ¿sí? A veces uno pasa por el lado de un carro sin tocarlo y de pronto se le dispara esa bendita alarma y uno se asusta. ¿Cierto? A los carros les ocurre eso. Las alarmas suenan así aparentemente sin haber ocurrido nada. Esas son falsas alarmas. Ojo, esas falsas alarmas son peligrosas. ¿Por qué? Porque si hay una alarma que cada rato se está disparando sin haber ocurrido nada, es peligrosa porque la gente termina confiándose como le ocurrió a los de la fábula del pastorcito mentiroso. Ahí viene el lobo, y nada, el lobo no venía, era pura molestadera del niño. Cuando llegó el lobo, en realidad, ya no le prestaron atención. Eso puede pasar con esas falsas alarmas, ¿sí? Bien, entonces mire lo que me pregunta. En el supuesto de que haya funcionado la alarma, es decir, se disparó la alarma. Se disparó la alarma. Recuerde, la alarma puede sonar cuando hay un incendio o puede sonar por ser una falsa alarma. Lo que me están preguntando acá es, ¿cuál es la probabilidad de que no haya habido ningún incendio? Es decir, sonó la alarma. ¿Cuál es la probabilidad de que sea una falsa alarma?
¿Ya? Ese es el problema. Bien. Ilustremos aquí para ver si en realidad este es el problema con los ejercicios de teorema de Bayes. Es poder ubicar que efectivamente es una aplicación de teorema de Bayes. ¿Sí? Después que te ubicaste y sabes que es un problema de teorema de Bayes, pues ya uno lo plantea fácil, ¿no? Entonces, miremos cuál es la situación. Bueno, vamos a tratar de ilustrar con un grafiquito de los que hemos venido haciendo para eso. Miren. Ahí tenemos nuestro universo. ¿Y qué puede pasar en ese universo? Pueden pasar dos cosas. Voy a llamarlo como A, porque ahí en la solución lo tengo con A de accidente, pero lo voy a cambiar por I de incendio. Me gusta más con incendio. Entonces, por ahora voy a ponerle, ¿qué pasa en esa fábrica? Dos cosas, o hay accidente o no hay accidente, complemento. ¿Sí? Dice que la probabilidad de que haya un accidente es 0.1. Recuerde, probabilidad del complemento. Si tú tienes la probabilidad de que haya un accidente, la probabilidad de que no haya accidente es 1 menos la de probabilidad de que sí haya. O sea que aquí puedo calcular enseguida la probabilidad del complemento de A, que sería 0.9. O sea, la probabilidad de complemento no me la dan, pero yo la puedo calcular porque eso o hay accidente o no hay. ¿Listo? Bien. Ahora viene el otro evento. Suena la alarma. Suena la alarma. Vamos a dibujarlo aquí. Suena la alarma. Le voy a llamar, aquí en la solución le llamo S, de sonar la alarma. Sonar, suena. La alarma, recuerda, puede sonar porque hay un accidente. O sea, puede sonar bajo esta condición que estoy dibujando en amarillo. Voy a correrlo un poquito porque es más probable que suene porque hay un accidente a que suene porque no haya un accidente. Entonces, para que el dibujo no nos vaya a engañar. Entonces, mire, esta es la probabilidad de que suene cuando efectivamente hay un accidente. Y esta otra probabilidad esta otra área que está en azul, es la probabilidad de que suene cuando en realidad no hay accidente. Es decir, cuando suena por una falsa alarma. ¿Ya? Esa es la situación. Entonces, ojo, sonó la alarma. ¿Cuál es la probabilidad de que no haya habido ningún accidente? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que sea por esta parte en azul? Bien. Entonces, ahí está la situación, ¿no? Entonces, mire, la probabilidad es una probabilidad condicional. Dado que sonó la alarma, ya me dijeron, mire, en el supuesto de que haya funcionado la alarma, ya funcionó la alarma, ya sonó la alarma. Ya sonó la alarma, es decir, ya se dio el evento S. ¿Cuál es la probabilidad de que sea por A complemento? Es decir, ¿cuál es la probabilidad? Dado que sonó la alarma, ¿qué tan probable es que no haya accidente? ¿Qué tan probable es que no haya accidente? O sea, que sea una falsa alarma. Listo. Entonces recuerde, ese es teorema de Bayes. Se calcula esa probabilidad, se calcula así. La probabilidad, acá se invierten las cosas. De ese, dado que la probabilidad de que suene la alarma, dado que no haya accidente, por la probabilidad de que suene la alarma,
Perdón. Aquí no es. Por la probabilidad de que no haya accidente, aquí es así. Por la probabilidad de que no haya accidente sobre la probabilidad de que suene la alarma. Esa es la fórmula de teorema de Bayes. ¿Qué pasa? Nosotros no tenemos esta probabilidad de que suene la alarma. No me la da el problema, pero la puedo calcular. ¿Cómo la calculo? Por regla de probabilidad total. La probabilidad de que suene la alarma es igual a la probabilidad de que suene la alarma, dado que es por un accidente, por la probabilidad de que haya un accidente, más la probabilidad de que suene la alarma, dado que no hay accidente, por la probabilidad de que no haya accidente. Se llama regla de probabilidad total. Note cómo está las dos cosas ahí. La probabilidad total de que suene la alarma y la probabilidad de que no haya accidentes dado que sonó la alarma. Ahí está, aplicación del teorema de probabilidad total y aplicación del teorema de Bayes. Bueno, esas cuentas ya las tengo acá. Bueno, aquí están las probabilidades en limpio. La probabilidad de que haya un accidente, .1, de que no haya, aquí lo estoy simbolizando con, también me lo sé así con una rayita encima. Ese es el complemento de A. La probabilidad de A y la probabilidad del complemento. Recuerde, 1 menos la probabilidad de A nos da la probabilidad del complemento. La probabilidad de que suene la alarma dado que hay un accidente y la probabilidad de que suene la alarma dado que no hay accidente. Ahí están, esos son los datos. Y acá, mire, aquí está la aplicación del teorema de Bayes. La probabilidad dado que suene la alarma, la probabilidad de que no haya accidente es la probabilidad de que suene, dado que no haya accidente, por la probabilidad de que no haya accidente, sobre la probabilidad de que suene. Aquí estamos usando el teorema de Bayes. Ahora, la probabilidad de que suene, recuerde, no la tengo, pero se puede calcular usando la regla de probabilidad total. En este caso, mire, estos datos los tengo, estos los tengo, estos los tengo, estos los tengo. Ahí está, reemplace y eso da 0.115. O sea, la probabilidad de que la alarma suene en general es 0.1115, es 0.115. Ahora sí podemos aplicar el teorema de Bayes. La probabilidad dado que sonó la alarma, ¿cuál es la probabilidad de que sea por que no haya accidente? Mira, ahí le aplicamos, hacemos el reemplazo. Esta es la probabilidad. Recuerde, esta es la probabilidad de que suene dado que no hay, por la probabilidad de que no haya. Y esta es la probabilidad total de S. Se hace ese cociente y nos da 0.1565. 0.1565. Vea, eso es bastante, ¿no? Eso es bastante. Es decir, el 15% de las veces que suena la alarma es una falsa alarma. El 15% de las veces que suena la alarma es una falsa alarma. O sea, si yo recojo todas las situaciones donde se disparó la alarma, de cada 100 veces que se dispara la alarma, aproximadamente 16 veces son falsas alarmas. Eso es grande, eso es muy grande. Pero la diferencia con que sea solo la alarma es 0.1 y este 0.15. O sea, esas diferencias van pequeñitas siempre. ¿Cómo? La diferencia con que solo ocurra la probabilidad de A es 0.1 y la que acabamos de calcular es 0.15. Es mucho la diferencia. Sí, pero es que yo no compararía la probabilidad de ocurrencia del evento con la de la sonada de la alarma, ¿no? Recuerda que aquella probabilidad es de que haya un accidente y esta es, sonó la alarma, ¿cuál es la probabilidad de que no haya accidente? A que no haya accidente. Sí.
Que no haya Ese número accidente. 0.9. Exactamente, sí. Bien. Oiga, muchachos, en los libros, esto del teorema de Bayes lo ilustran con un arbolito que también me parece útil, bueno, que miremos. Esa es otra alternativa para uno ubicarse y saber las cuentas que va a sacar. Por ejemplo, este ejercicio en algunos textos uno lo encuentra de esta manera, estos ejercicios. Hay un arbolito que dice, bueno, dos situaciones en esa empresa. Primero, que hay accidente, y segundo, que no hay accidente. ¿Sí? Accidente o no accidente. Esta probabilidad es 0.1. Esta probabilidad obviamente es 0.9. ¿Listo? Y en caso de que haya accidente, dos cosas pueden pasar con la alarma. Que suene o que no suene. ¿Cierto? Que suene o que no suene. Lo mismo en el caso de que no hay accidente. En el caso de que no hay accidente, la alarma también puede sonar o no sonar. ¿Cierto? Dado que hay accidente, la probabilidad de que suene la alarma te la dan acá. Dado que hay accidente, la probabilidad de que suene la alarma es 0.97. O sea, entonces aquí escribimos 0.97. Mire, esta es la probabilidad condicional de que suene dado que hay accidente. Obviamente, como estos dos eventos son complementarios, aunque de pronto no la necesitamos, esta probabilidad por acá es 0.3, ¿no? 0.03. La suma de las dos, como son eventos complementarios, deben dar 1, ¿no? Y lo mismo acá. Dado que no hay accidente, ¿qué puede pasar con la alarma? Dos cosas, que suene o que no suene. Dado que no hay accidente, la alarma puede sonar con una probabilidad de 0.02. O sea que por aquí la alarma es 0.02. ¿No? Entonces, la probabilidad total de que suene la alarma, la probabilidad total, se calcula así, ¿ve? El producto de esta por esta, que vendría siendo la probabilidad de que haya accidente y suene la alarma, es este producto. Mire que esta es la probabilidad de A por la probabilidad de que suene, dado que es de A. Esta es la intersección de que suene y, es la probabilidad de la intersección de que suene y haya accidente, por aquí. Por aquí sería la probabilidad de que haya accidente y no suene. Por aquí sería el producto de estos dos valores, sería la probabilidad de que no haya accidente y suene. Y por acá es la probabilidad de que no haya accidente y no suene. Esta probabilidad aquí es, como debe ser, es complementaria con esta probabilidad por aquí es 0.98, ¿no? Entonces, mire, en este diagramita es sencillo, porque se hace sencillo porque la probabilidad total de A es el producto de esto más el producto de esto. Esto nos da la probabilidad total de A. O sea, 0.1 por 0.97 más 0.9 por 0.02 te da la probabilidad total de A. La probabilidad total de A, efectivamente. La que me están preguntando
la probabilidad que me están preguntando es, que donde se aplica el teorema de Bayes, es la probabilidad de que no haya un accidente dado que suene. Dado que suena, o sea, aquí sería como por esta línea, ¿no? Esta es la que me están preguntando. ¿Cuál es la probabilidad de que dado que suena la alarma, cuál es la probabilidad de que no haya un accidente? Y esa es la que se calcula entonces de esta manera, ¿no? Esa es la que se calcula usando el teorema de Bayes. ¿Sí? Como se calcula como la probabilidad de que suene dado que no hay accidente por la probabilidad de que no haya accidente sobre la probabilidad total de que suene la alarma. Otra forma de organizar los datos para uno hacer las cuentas con el teorema de Bayes. Vamos a mirar este otro ejemplo de teorema de Bayes y lo voy a ilustrar con el arbolito. Dice, 3 máquinas. Profe, ¿Sí? ¿usted sabe que nos puede hacer favor y nos pasa esa diapositiva con apuntes que usted tiene? Sí, yo te la puedo regalar sin problema. Profe, muchas gracias. O subir la siguiente para que todos mis compañeros también lo puedan. Claro, eso es suyo, No, profe, gracias. eso es de ustedes. Profesor, Para eso me perdón, pagan. Gracias, profe. Bien, perdón, profesor, ¿se puede devolver al arbolito? sí, Listo. Ahí la probabilidad total de ese sería que la suma de todo de 0,97 y 0,3, no. la probabilidad total de ese es este producto más este producto. Ah, ya. O sea, porque ese se puede dar porque hay accidente, o sea, la alarma puede sonar porque hay accidente o también puede sonar porque no hay accidente. Me está preguntando la probabilidad de que suene, entonces puede ser porque ella puede sonar por culpa de un accidente o puede sonar por ser una falsa alarma. ¿Eh? Y si multiplica este por acá, te da la probabilidad de que no suene. O sea, si haces este producto, te da la probabilidad de que no suene. Este producto más este producto te da la probabilidad de que no suene. Pero es bobada porque si ya tienes la probabilidad que suene, multiplicando estos dos y sumándolos, ¿Verdad? entonces por diferencia puedes calcular la probabilidad de que no suene. Sí. Gracias. Profe, Sí. yo estaba estudiando este tema y el truco del árbol, con quien estaba estudiando me dice que es mejor de izquierda a derecha. O sea, en regla de probabilidad total. ¿Por qué? Porque el truco de él que dice que de izquierda a derecha se suman y de arriba hacia abajo se multiplica. Sí, puede ser. Puede ser. Sí. Tienes razón. Tienes razón. Lo importante es que puedas armar bien el arbolito y lo sepas usar para calcular lo que se te pida ahí. ¿Bien? Vamos a ver, mire. Vamos a ver cómo haríamos este. Mire, dice, 3 máquinas A, B y C producen el 43, el 26 y el 31% de la producción total de una empresa, respectivamente. Dice, se ha detectado que un 8%, 2% y 1.6% del producto manufacturado por esta máquina es defectuoso. Ojo, estas son los porcentajes de defectuosos dentro de cada máquina. O sea, dado que es de la máquina A, el 8% es defectuoso. Dado que es de la máquina B, el 2% es defectuoso. Y dentro de la máquina C, el 1.6% es defectuoso. Dice, se selecciona un producto al azar. O sea, se toma un producto de la producción de esa empresa. Me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Nótese que
un producto puede ser defectuoso, un producto defectuoso puede ser de la A, de la B o de la C, porque la producción es de una de esas tres máquinas. ¿Listo? Esa parte 1 es de regla de probabilidad total. Porque primero voy a hacer el cuadrito. Voy a hacer el cuadrito y después hacemos el arbolito. Mire. El rectángulo, el cuadrado rojo es la producción total de la máquina. Esa producción está distribuida como producido por la máquina A, producido por la máquina B o producido por la máquina C. Entonces, la de la A es del 43%. La producción de lo que produce la máquina B es el 26%. Y lo que produce la máquina C es 31%. ¿Listo? Bien, mire. Esas máquinas obviamente están sacando productos defectuosos. Aquí están los defectuosos. Vamos a ubicar el conjunto D, ahí en rojo. De defectuosos. ¿Listo? Entonces, el problema me está dando estas probabilidades. De defectuosos dado que es de A, de defectuosos dado que es de B y de defectuosos dado que es de C. Y me está preguntando cuál es la probabilidad de defectuoso en general. Bueno, voy a hacer el arbolito. Voy a hacer el arbolito. El arbolito sería algo como esto. La máquina, la producción tiene tres fuentes. La máquina A, la máquina B, la máquina C. La de la máquina A es 43%, 0.43 en términos de probabilidad. La de la B es 26%, 0.26. Ya. 0.26 y la de la C es lo que hace falta, 0.31%, 0.31% que es 0.31. Listo, ahí está el 100% de la producción. Bueno, miren, dentro de la máquina A pueden haber defectuosos y no defectuosos. Vamos a defectuosos. Un momentico aquí. Dentro de la máquina A, o sea, dentro de lo que produce la máquina A, pueden pasar dos cosas. Dentro de la producción de la máquina A pueden pasar dos cosas. Que sea defectuoso o que no lo sea. Entonces, ojo, aquí puede pasar defectuoso o no defectuoso. Lo mismo con la producción de la máquina B. Dos cosas. Puede ser defectuoso o no defectuoso. Y dentro de la producción de la máquina C puede ser defectuoso o no defectuoso. Defectuoso, defectuoso, no defectuoso. Defectuoso, no defectuoso. Bien, el problema me está dando estas probabilidades. La de defectuoso dado que es de A es 0.08, el 8%. O sea, esta probabilidad aquí es 0.08. La de defectuoso dado que es de B dice que es del 2%, o sea, 0.02. Y la de defectuoso dado que es de C dice que es el de 1.05,
6%, o sea, 0.016. Bien. Entonces, lo primero que preguntan es, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Entonces, mire, al seleccionar de la producción total, la producción total está dividida en defectuoso y no defectuoso. Entonces, si yo de esa producción total selecciono un defectuoso, un producto, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Entonces, mire, para que sea defectuoso, tenemos esta posibilidad o esta posibilidad. ¿Sí? El producto de estos dos es la probabilidad de que sea defectuoso I de A. El producto de estas dos es la probabilidad de que sea defectuoso I de B. Y el producto de estas es que sea defectuoso I de C. Nótese que esto es una condicional. ¿Sí? Esta es la probabilidad de defectuoso dado que es de A. Esta es la probabilidad de defectuoso dado que es de B. Y esta es la probabilidad de defectuoso dado que es de C. Entonces, muchachos, regla de probabilidad total. La probabilidad de defectuoso es 0.43 por 0.08 más 0.26 por 0.02 más 0.016 por 0.31. Hacemos esa cuenta y eso nos da la probabilidad de defectuoso. Probabilidad de defectuoso. Ahí está. Regla de probabilidad total para calcular la probabilidad de un defectuoso. Bueno, mire, la pregunta B dice, se selecciona un producto al azar y se encuentra que es defectuoso. Es decir, ya se dio el evento defectuoso. ¿Sí? Ya se dio el evento defectuoso. Me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que ese producto haya sido fabricado por la máquina B? Es decir, mejor dicho, ¿cuál es la probabilidad de que ese defectuoso sea de estos? ¿Cuál es la probabilidad de que ese defectuoso sea de estos? O sea, de estos defectuosos, de los de la máquina B. O sea, ya los tomamos y encontramos que es defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina B? Interpretado de otra manera, si te concentras ya en todos los defectuosos, ¿qué porcentaje de esos defectuosos es de la máquina B? Vamos a ver entonces, ahí es donde se aplica el teorema de Bayes. Mire, ¿cuál es la probabilidad? Dado que es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que sea fabricado por la máquina B? Entonces, teorema de Bayes, muchachos. Esto es, debajo va la probabilidad total de defectuoso, que ya la calculamos. Y acá arriba va la probabilidad de defectuoso dado que es de B por la probabilidad de B sobre la probabilidad total de defectuoso. ¿Listo? Y ahí estamos aplicando el teorema de Bayes. Mire acá. Ahí tengo los datos. Ahí tengo los datos. Ahí tengo la regla de probabilidad total. Y acá, teorema de Bayes. La probabilidad, dado que es defectuoso, la probabilidad de que sea de la máquina B se calcula como la probabilidad de defectuoso, dado que es de B, por la probabilidad de B sobre la probabilidad total de defectuoso. Estos datos los tenemos, ya no nos da el problema, simplemente, y este lo calculamos, esta es la probabilidad total de defectuoso. Ojo, mire, esta es la probabilidad total de defectuoso. ¿Eso qué significa? Que el 4.45% de la producción de esa empresa es defectuoso. O sea, de cada 100 que se produce, casi 5, 4.45% es defectuoso. Esa la calculamos con la probabilidad total. Y eso nos da 0.1166. Ojo, otra forma de leer este 0.1166 es que
los defectuosos, dentro de los defectuosos, del total de defectuosos, la máquina B está produciendo el 11%. Si saco los defectuosos aparte, si separo los defectuosos y solo me concentro en los defectuosos, el 11% de ellos lo fabricó la máquina B o lo fabrica la máquina B. Se puede hacer la misma cuenta para la máquina A y para la máquina C, y eso debe dar el 100% de los defectuosos. O sea, dentro de los defectuosos, ¿qué porcentaje es producido por la máquina A? Se calcula como con teorema de Bayes. ¿Qué porcentaje es producido por la máquina B? Esto que acabamos de calcular acá. Y el porcentaje producido por la máquina C lo podemos calcular por diferencia si tenemos la de A y la de B. Bien. Bueno, un último tema tiene que ver con técnicas de conteo. Las técnicas de conteo son como unas fórmulas para uno contar. Cuando empezamos a ver el capítulo de probabilidad, empezamos a contar, si tú lanzas 3 monedas, entonces, ¿cuántos resultados posibles tengo de ese experimento? ¿Sí? ¿Recuerdan? De tal manera que, por ejemplo, cara es un resultado. Por ejemplo, cara, sello, cara es otro resultado. Entonces, la pregunta es, bueno, si yo hago el experimento de esta manera, entonces, ¿cuántos puntos tiene ese espacio muestral? Es importante eso. ¿Por qué? Porque recuerde que las probabilidades se calculan, sobre todo cuando estamos aplicando el modelo clásico de probabilidad. Entonces, uno calcula las probabilidades, es cuántos elementos tiene el espacio, cuántos elementos tiene el evento sobre cuántos elementos tiene el espacio total. Entonces, estas técnicas de conteo nos sirven para saber en ciertos experimentos cuántos elementos tiene el espacio muestral. Bien. ¿Qué es una permutación? Dice, una permutación es un arreglo en un orden particular de los objetos que forman un conjunto. A ver, yo tengo aquí, vamos a ver, tengo un conjunto aquí de... ¿Así alcanza a ver ahí? No, parece que no. Vamos acá. Vamos a poner estos libros acá. Tampoco. Aquí. Tengo estos 4 objetos aquí. Mire, 4 objetos. Tengo así. 4 objetos. Tengo un clip. Tengo unos AirPods. Tengo un lápiz. Y tengo un ratón. ¿Sí? Ahí están arreglados de esa forma. Clip, iPod, lápiz y ratón. Entonces la pregunta es, mire, si yo los cambio de posición, ese es otro arreglo de esos 4 objetos. Ese es otro arreglo de esos 4 objetos. Pregunta, bueno, por ejemplo, si yo hago esto, vea, coloco el ratón de tercero y los AirPods de último, ese es otro arreglo de esos objetos. Pregunta, ¿de cuántas formas distintas los puedo arreglar? Bueno, cada uno de esos arreglos en diferentes, por ejemplo, así, lápiz primero, después el clip, y después el ratón, y después, ese es otro arreglo. Pregunta, ¿de cuántas formas distintas los puedo arreglar? Eso es lo que se conoce como el número de permutaciones que puedo hacer con esos 4 objetos. ¿Sí? Entonces, ojo, si tengo 4 objetos y los quiero arreglar en diferente posición, de tal manera que cada arreglo es un arreglo distinto, a eso se le llama permutaciones. Entonces, ¿cuántas permutaciones puedo hacer? O sea, ¿cuántos arreglos
en cierto orden puedo yo hacer con n objetos. ¿Listo? Entonces, mire, si tengo cuatro objetos, entonces voy a escoger el primer objeto. ¿Cuántas posibilidades tengo para escoger el primer objeto? Tengo cuatro objetos. Voy a escoger el primer objeto. ¿Cuántas posibilidades tengo? Tengo cuatro posibilidades, ¿cierto? Cuatro posibilidades. Entonces, Se está viendo perdón, profesor, se está viendo la presentación, no, usted está dibujando, escribiendo, no se está viendo. ya. Bien, vamos a tratar de hacer unos mamarrachitos aquí a ver si les puedo. Vean. Triangulito, circulito, cuadradito y elipse. Cuatro objetos distintos, ¿cierto? Ahí está. En un arreglo particular, triángulo, círculo, cuadrado, elipse. Pero otra forma de organizarlos a ellos es esta, por ejemplo. Puedo poner el triangulito de último. Y ahí tengo otro arreglo. ¿Sí? Ahí tengo otro arreglo. Van dos arreglos que he podido hacer con esos cuatro elementos. Pero otro que yo podría hacer es tomar este cuadrito, ponerlo acá y organizarlo de esa forma. Van tres arreglos. Profe, yo hice algo, no sé si esté bueno. ¿Sí? 256 movimientos. 256. Le hice por de las 24 cuatro. 24. Yo también digo que 24. Te digo que 24, profe. 24. Bien. La pregunta es, ojo, para que se ubique, ¿de cuántas formas distintas puedo yo arreglar esos cuatro objetos? ¿De cuántas formas distintas puedo yo arreglar esos cuatro objetos? Ojo, vea que ellos, cada arreglo es una configuración distinta y eso es lo que yo quiero contar. ¿Cuántas configuraciones distintas puedo hacer? ¿Cuántos arreglos distintos puedo hacer en un orden en particular con esos cuatro objetos? A esos arreglos en un orden particular, esos son los que se conocen como permutaciones de los objetos de un conjunto. Entonces la pregunta es, ¿cuántas permutaciones puedo hacer yo con estos cuatro elementos tomando los cuatro al tiempo? Entonces alguien me dice por ahí, bueno, mire, si alguien me dijo 24, ¿no? Bueno. Yo digo que 64, profe. Alguien dice que 64. Vamos a ver, mire. Entonces voy a escoger el primer elemento. Yo digo que 16. Voy a escoger el primer elemento. ¿Cuántas opciones tengo para escoger el primer elemento? 4. Cuatro. Tengo cuatro opciones. Bien, 4. O sea, tengo 4 opciones para escoger el primero. Listo. Una vez escojo el primero, digamos que escogí elipse. Si ya escogí elipse, voy a escoger el segundo. ¿Cuántas opciones tengo para el segundo? Para escoger el segundo. Opciones, profe. Tengo 3 opciones. ¿Sí o no? Tengo 3 opciones. Ahí está. Entonces, mire, principio de la multiplicación. El segundo lo puedo escoger de 3 formas. Listo. Digamos que escogí el segundo y que escogí cuadrito. Ya lo escogí. ¿Cuántas opciones tengo para escoger el tercero si ya escogí el primero y el segundo? 2. Tengo 2 opciones. Principio de la multiplicación por 2. Una vez escogí el tercero, digamos que escogí triangulito, voy a escoger el cuarto. ¿Cuántas posibilidades tengo? Solo una. Por 1. Y mire, ahí está. El principio de la multiplicación te dice, mira, si vas a escoger
vas a arreglar estos 4 objetos en particular. ¿Se apagó? Por 3, por 2, por 1, formas 24. distintas de organizarlo. Profe, eso no viene siendo factorial de cuadro. Daniel, tu audio, Daniel. Eso es lo que llamamos 4 factorial. Este valor de acá. A esto se le llama 4 factorial. Eso con el signo de exclamación, ¿no? Con el signo de De admiración. poner 4 y el 4 factorial. Perdón, aquí no da 12, da 24. 24. Da 24. 24. ¿Listo? Bien. Eso es. Mire que se halla por el principio de la multiplicación. ¿Ya? Otra situación es la siguiente, jóvenes. Miren, si yo tengo los 4 elementos, nuevamente, tengo los 4 elementos, y me dice, de esos 4 elementos, escoge 2, donde el orden en que los escojas es importante. ¿Cuántos posibles arreglos de 2 elementos puedo hacer con estos 4 elementos? ¿Cuántos arreglos de 2 elementos puedo hacer con los 4 elementos? Por ejemplo, de tal manera que, digamos, si yo escojo triangulito y escojo circulito, eso es un arreglo de 2. Pero si escojo circulito y escojo triangulito, es otro arreglo. Entonces, ojo, tengo 4 elementos, pero de esos 4 yo voy a escoger 2. O, por ejemplo, podría escoger, escojo triangulito y circulito. Esa es otra posible elección. Pero otra posible elección también es esta, sí. O otra posible elección es no escojas triangulito, sino que escoges triangulito con elipse. Y hay otra. La pregunta es, ¿cuántos posibles arreglos donde el orden es importante puedo hacer de 4 objetos tomando por pareja? ¿Sí? ¿Cuántos serían? Entonces, miren, la cuenta es sencilla. Voy a escoger el primero. Puedo escoger cualquiera de esos 4. ¿Cierto? Y voy a escoger el segundo. Como ya escogí el primero, el segundo lo puedo escoger de 3 formas distintas. De tal manera que esto nos da 12. ¿Listo? Mire que ese 12 lo puedo escribir yo así. Lo puedo escribir así. Este 12 lo puedo escribir así. Vamos a ponerlo por aquí. Este 12, yo lo podría escribir así. 4 por 3 por 2 por 1. Y esto sobre 2 por 1. De tal manera que este se va con este y me quedan 12. Es decir, uno expresado eso en términos de factorial. Entonces, la idea es que, y así surge la fórmula, es que tú puedes escribir esto así, vea. 4 factorial sobre el total que tienes menos los que vas a escoger factorial. Esto es 4 factorial sobre 2 factorial. ¿Sí? Te da 12. Muchachos, eso se llaman permutaciones y esa es la fórmula, ya la tengo aquí. Aquí les tengo otro ejemplo, vean. Dice, con las 4 personas, José, Juana, María y Pedro, ¿cuántas permutaciones tomando de a 2 se pueden formar con esas 4 personas? Mire, ahí están. Ahí están las 12 posibilidades. Mire, José y Juana, José y María, José y Pedro, Juana y José, Juana y María, Juana y Pedro. Mire, aquí tengo a José y a Juana
y acá tengo a Juana y a, perdón, José y a Juana, y por aquí tengo a Juana y a José. Ojo. Es decir, aquí José y Juana y José, a pesar que son las mismas dos personas, yo las estoy tomando de esa forma porque aquí el orden es importante. José está José está de primero y Juana está de segundo, mientras que acá se invierte en las cosas. Juana está de primera y José está de segundo. Es decir, que esta pareja, así como está acá, en este contexto de las permutaciones, estas dos parejas son distintas. A pesar de ser las mismas personas, las tomamos como distintas porque el orden es distinto. Cosa que no va más adelante cuando estemos viendo combinaciones. Tener a José y a Juana es lo mismo que tener a Juana y José, porque son las dos mismas personas y no me importa el orden en que estén, son esas dos personas. Y por lo tanto, tener a José Juana me da lo mismo que tener a Juana José. Pero en este caso de permutaciones, el orden es importante y hay que respetarlo y hay que contar ordenamientos distintos, son arreglos distintos que tenemos que contar. ¿Listo? Permutación. Bien, entonces mire, ahí está. ¿Cómo sacamos ese 12? Entonces, aquí está la idea, mire. Bueno, eso es para ilustrar lo de Juana José, mire. Si el orden es importante, el número de permutaciones de n elementos tomando R a la vez se calcula de esta manera, mire. Bueno, primero se simboliza así. Léalo así. Permutaciones de n objetos tomando R a la vez. O sea, tengo un conjunto de n elementos y de ese conjunto yo voy a seleccionar R elementos. Obviamente R menor o igual que n. Tengo un conjunto de n elementos y yo voy a seleccionar R elementos. R elementos. Entonces la pregunta es, ¿de cuántas permutaciones distintas puedo tener? ¿Cuántas permutaciones distintas puedo tener? Entonces, mire cómo se calcula. N factorial sobre N menos R factorial. N factorial sobre N menos R factorial. Bien. Es decir, como recuerde, este N factorial es la forma en que yo puedo escoger los N de N. ¿Sí? Pero, ojo, acá no me están pidiendo que escoja los N de N, sino que escoja R de N. Entonces, a eso lo divido entre la diferencia N menos R factorial. ¿Sí? Es decir, esta es la forma en que puedo escoger a N de N, y esta es la forma en que se podrían escoger N menos R de N menos R. ¿Sí? Entonces, se hace el cociente y eso nos da el número de permutaciones que puedo formar. De esa manera. Mire, en este caso, el N factorial es N por N menos 1 por N menos 2 y así sucesivamente hasta 1. Por ejemplo, 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. Ojo, una cosa importante de estos factoriales, de estos números factoriales, por ejemplo, es que tú siempre vas, por ejemplo, si tú tienes 7 factorial, tú siempre vas a poder escribir eso como 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y mira, por ejemplo, esto que está aquí es 6 factorial. O sea que 7 factorial lo puedes escribir como 7 por 6 factorial. En general, mire, cuando uno tiene n factorial, eso siempre se puede escribir como n por n menos 1 factorial. Siempre. O también lo puedes escribir como n por n menos 1 factorial, perdón, por n menos 1 por n menos 2 factorial. ¿Sí? Y eso lo usa uno para cuando está haciendo las cuentas, por ejemplo, para cancelar cosas cuando hay algo en el denominador, que también uno lo puede expresar
en el denominador, como acá, por ejemplo, en este caso, en esta fórmula, como en el denominador hay un factorial, entonces uno lo que lleva el del numerador lo lleva hasta cierto valor multiplicado por n menos r factorial y cancela los n menos r de arriba con el n menos r de abajo y nos queda la expresión de arriba, que es la forma como la saqué hace un rato. O sea, ¿cuántos podía escoger? ¿De cuántas formas podía escoger 2 de 4? Bien, mire, un ejemplo. Acá, el número de permutaciones de un conjunto de 4 personas tomando de a 2 es 4 factorial sobre 4 menos 2 factorial. 4 menos 2 es 2 factorial. Mire que este 4 factorial lo puedo escribir como 4 por 3 por 2 factorial. Y acá está ahí un 2 factorial que se puede cancelar y nos queda el 4 por 3, 12, que fue el que yo saqué hace un rato allá, ¿no? El primero se puede escoger de 4 formas, el segundo se puede escoger de 3 formas, nos da 12. 4 por 3, 12. Bien, eso es. Vamos a mirar otro ejemplo. Dice, de los 10 ejecutivos de una empresa, 3 van a ser seleccionados para que sirvan como presidente, vicepresidente y tesorero. ¿Cuántas selecciones distintas son posibles? Muchachos, nótese que aquí el orden es importante porque va a haber un presidente, va a haber un vicepresidente y va a haber un tesorero. Entonces, el presidente tiene mayor estatus, ¿sí? No es lo mismo ser vicepresidente que ser presidente, ¿sí? Hay un orden ahí que es importante y que es necesario tener en cuenta. El primero que se escoja, el primero que quede va a ser el presidente. El segundo va a ser el vicepresidente y el tercero va a ser el tesorero. Entonces, ese orden es importante. Por eso, ahí es necesario usar permutaciones. Entonces, tengo 10 ejecutivos y van a escoger 3 donde el orden es importante. Dice, nótese que el orden es importante porque no es lo mismo ser presidente a vicepresidente o a ser tesorero. Claro, algunos querrían ser el tesorero porque manejan los recursos, ¿no? Al fin tienen más poder. Bueno, cuando son corruptos. Entonces, mire, dice el número de formas que tú puedes escoger a 3 personas de un grupo de 10, siendo importante el orden en que los escojas, es 10 factorial sobre 10 menos 3 factorial. Mire que ese 10 lo puedo escribir como 10 por 9 por 8 por 7 factorial. Es decir, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3. Pero como tengo 7 factorial abajo, estos dos los cancelo y me da 720. Es decir, hay 720 formas posibles de escoger 3 personas de un grupo de 10 en un orden en particular. El orden es importante. Ojo, el orden es importante. Bueno, una combinación de los objetos de un conjunto es una selección de estos sin importar el orden. Ojo, el orden acá, cuando se trata de combinaciones, el orden es indiferente. El orden no es importante. Tener a Pedro y a Juana es lo mismo que tener a Juana y a Pedro. Cuando eso ocurre, se dice que estamos obteniendo combinaciones. Entonces, mire, con las 4 personas, María, Juana, Pedro, José, ¿cuántos conjuntos o combinaciones distintos de 2 integrantes se pueden formar? ¿Cuántas parejas se pueden formar? Resulta que son 6. ¿Cuántas permutaciones? Resulta que son 12. ¿Por qué? Porque en las permutaciones, ojo, el orden es importante. Recuerden, en las permutaciones tener a José y a Juana, no es lo mismo que tener a Juana y José. Acá en las combinaciones da lo mismo. El orden no importa. Lo que me importa es tener a esas 2 personas. Un ejemplo típico de esto, de ejercicios de esto es, una empresa va a escoger a 2 personas para mandarlas a una capacitación con todos los gastos pagos al exterior.
No importa si sales de primero o si sales de segundo, lo importante es que vas con todos los gastos pagos a esa capacitación. Es indiferente el orden en que salgas. Al final ganas el premio. No importa si quedas de segundo, de primero, de tercero. Es el mismo premio para todos. Ahí el orden no es importante. Ahí se usan combinaciones. Lo importante es que van estas dos personas, no importa en el orden en que vayan. ¿Sí? Entonces, en esos casos se usan las combinaciones. Y mire cómo se calcula. El número de combinaciones de n elementos tomando r a la vez es n factorial sobre r factorial que multiplica a n menos r factorial. Mire, 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 si usted la ve con calmita, aquí encontrará que esta parte que está aquí son las permutaciones. Esta parte que están acá son las permutaciones. O sea que otra forma de escribir esto es el número de permutaciones de nr sobre r factorial. Otra forma de escribir esa fórmula. Es decir que el número de combinaciones siempre va a ser menor o igual que el número de permutaciones. Claro, en el número de combinaciones no interesa el orden, en el número de permutaciones sí interesa el orden. Mire, y esto por lo que se está dividiendo es precisamente el número de formas distintas en que tú puedes organizar a r personas. Entonces, en este caso es n factorial sobre r factorial que multiplica a n menos r factorial. Mire, el número de combinaciones, por ejemplo, en el caso anterior, hay 4 personas y voy a escoger 2 sin importar el orden. Entonces, mire, eso es 4 factorial sobre 2 factorial que multiplica a 4 menos 2 factorial que también da 2 factorial. Ese 2 factorial es 2. Entonces aquí este 2 factorial se puede ir con este. Esto da 2 y aquí nos queda, por ejemplo, estos 2 se pueden ir y aquí nos queda un 2 y aquí nos queda 4 por 3. Este 2 con 2 de acá se pueden cancelar y nos queda 2 aquí por 3, 6 formas distintas. Mira acá, este ejemplo. De los 15 miembros de la junta directiva de una gran empresa. Perdón, profesor, una pregunta. Sí. Mire, cuando nos estaba introduciendo al meta combinatoria, nos dio la fórmula n factorial sobre n menos r factorial. Ese es para permutaciones. ¿Ese es para qué, perdón? Para permutaciones. Eso sigue siendo permutaciones. Sí, la fórmula de n factorial sobre n menos r factorial es para calcular permutaciones. Ya. Y n sobre r factorial por n menos r factorial es para calcular combinaciones, para el número de combinaciones. Sí. Ya, es que está muy rápido. Que es equivalente al número de permutaciones dividido por r factorial. Ya. Esa era lo que Otra pregunta, ¿esto acepta reemplazos o es todo sin reemplazos? Las técnicas de conteo. En este caso es sin reemplazo. Sin reemplazo. ¿Y cómo se hace entonces con reemplazo? Bueno, ahí habría que ver la aplicación porque en el caso de con reemplazo simplemente uno aplica la regla de la multiplicación. Sería meter la mano, sacar y volver a meter. Entonces, si hay n elementos, entonces simplemente sería n por n por n por n, y eso nos daría n a la número de veces que vas a seleccionar. Como en el caso, por ejemplo, de las 3 monedas y eso. O sea, porque el número de elementos del grupo que está seleccionando se mantiene constante, ¿no? Mientras que cuando voy seleccionando y voy dejando sin reemplazar otra vez, el número de elementos del conjunto de donde estoy seleccionando va disminuyendo. Por eso es que aparece el 4 por 3 por 2, ¿sí? Porque a medida que voy sacando, va disminuyendo el número de elementos del grupo de donde voy sacando. Si vas reemplazando, entonces este número de elementos se mantiene constante. ¿Sí? Que sería
el caso, por ejemplo, de volver a colocar y sacar y volver a colocar y sacar y volver a colocar, el número de elementos se mantiene constante, entonces la fórmula para el número de triplas o cuádruplas o n tuplas que se pueden sacar, ahí sería n a la r. ¿Sí? ¿Para la combinatoria o para la permutación? No, pero es que en ese caso, esto no se llama ninguna de las dos, porque no son ni permutaciones ni combinaciones, porque nótese que ahí una persona podría estar dos veces en la, por ejemplo en este, por ejemplo, María, Juana, Pedro, José. Entonces tú podrías sacar a María y después volver a sacar a María y después volver a sacar a María. Es posible, ¿cierto? Entonces ya esto no, por definición, recuerda, la definición es una combinación de objetos de un conjunto. Implica que los elementos son distintos. O sea, los elementos que se están organizando son distintos. Cuando lo haces con reemplazo, podrías tener un objeto repetido ahí, ¿no? Entonces ya no aplicaría para permutación ni combinación. No, por definición no sería permutación, no sería una permutación ni sería una combinación si lo haces con reemplazo. Entonces, ¿cómo se calcula? N a la R. Pues, en ese caso sería el número de posibles resultados del experimento cuando lo sacas sin reemplazo. Es cuántos elementos tiene la caja y cuántos elementos vas a seleccionar. Es n elevado a la r, donde r es el número de elementos que vas a seleccionar. ¿Sí? Ese sería el número de tuplas que puedes obtener, ¿no? Pero eso no se le llama ni permutaciones ni combinaciones. Pero ahí sería el número de duplas cuando tengo reemplazo. Exactamente, sí. Por ejemplo, no, que tú tienes... Pero no me diría si, por ejemplo, tengo el mismo elemento repetido. Si lo haces con reemplazamiento, vas a tener elementos repetidos necesariamente. Y ahí me los está contando en ese n a la r. Correcto, sí, señor. Sí. Eso, por ejemplo, si tenemos... Si tenemos, por ejemplo, estos objetos. Si tenemos estos objetos. Y dice, sácame muestras con reemplazo ahí. Entonces yo, por ejemplo, voy a seleccionar uno, revuelvo bien y selecciono triangulito. Selecciono a triangulito. Listo, lo tengo acá. Lo observé, pero lo volví a colocar. ¿Sí? Entonces ya lo tengo. Ya lo tengo y lo tengo ahí. ¿Listo? Pero lo volví a poner a la caja. Voy a seleccionar otro nuevamente. Es posible que yo vuelva a seleccionar a triangulito. Es el mismo elemento. Y ya lo vuelvo a colocar en la caja. Y entonces ya tendría dos seleccionados. Pero tendría yo nuevamente, ahí tendría triangulito. Meto nuevamente la mano y es posible que vuelva a sacar a triangulito. ¿Sí? Es posible. O sea, si lo que quieres sacar es el número de posibles resultados de ese experimento haciéndolo con reemplazo y quieres sacar cuántas formas, cuántos resultados tendría ese experimento, la respuesta es, bueno, n elevado al número de veces que vas a seleccionar. N elevado a la R, donde R es el número de objetos que tienes y R es el número de selecciones que vas a hacer. Pero obviamente ahí vas a tener elementos repetidos. ¿Sí? Incluso está cuadrito, 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 está también. Círculo, 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 está también. Elipse, 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 está también. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, también podría estar triángulo, triángulo, círculo, elipse, también. O el elipse, elipse, círculo, triángulo, también. Ahí está, se calcula de esta manera, n a la r, ¿sí? Cuando es sin reemplazo. Todas estas técnicas de conteo se asume que se está haciendo con reemplazamiento. Y, por ejemplo,
por la definición, esto no sería una permutación. O sea, si tú tienes un arreglo de este estilo, si tú tienes un arreglo así, eso no es una permutación, porque en casos de permutaciones y combinaciones, por definición, los elementos son distintos. Son elementos distintos. O sea, ahí no cabe la posibilidad de que esté un elemento repetido, el mismo elemento dos veces. ¿Sí? Muchachos, ¿se terminó la hora? Las técnicas de conteo Profe, ¿el quiz siempre va a ser el jueves? Por supuesto, sí, el jueves. Todo lo de probabilidad, ¿el taller no entra? Lo de los temas del taller, No. o también. Solo el capítulo 2, probabilidad. Listo, profe. Profe, no se lo olvide mandar la diapositiva. ¿Vale? Sí, profe, perdón, entonces las técnicas de conteo son sin reemplazo. En este caso, sí, para permutaciones y para combinaciones asumen sin reemplazo. O sea, no estamos asumiendo que se vuelve a colocar el objeto en el grupo. Sin reemplazo. Oye, Profe, lo que pregunta la señora Claudia, me imagino que en el problema debe ser con reemplazo y sin reemplazo, pues para saber, ¿no? Por supuesto, claro. Bueno, profe, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por su atención. Oh, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Ahí donde tú lo apagaste las luces. Gracias, profe. Que tenga buen día.